Hola, mi nombre es Daniel Alexander y a continuación les mostraré cómo hacer uso del simulador de circuitos eléctricos. En este caso haremos un circuito mixto. Mixto en este caso porque estaremos usando resistencias en paralelo y resistencias continuas, ¿ok? Entonces en este caso estas dos son las paralelas y ok, continuas no, en serie. Ok, estas dos son las paralelas y esta es resistencia en serie, ¿vale? Entonces para esto usaremos este simulador. ah, y en este caso, pues como ven, lo único que tienen que hacer es agarrar los componentes eléctricos que ustedes van a utilizar, y una vez que los seleccionen simplemente los arrastran y van uniendo su circuito eléctrico. En este caso el circuito eléctrico que voy a crear es el siguiente. Va a ser estas dos resistencias que van a ser las que van a estar en paralelo, y estas, bueno, esta es la que va a estar en serie y estas van a ser las que van a estar en paralelo, ¿no? Entonces terminamos de crear el circuito. Ok, estamos aquí y por último agregamos esto, y primero le agregamos los valores ya que tiene un pequeño fallo, y si no le agregas los valores de repente fallan como que los cálculos. Entonces a esta resistencia yo decidí darle pues, básicamente su resistencia de 5 ohms. Entonces en este caso le ponemos aquí 5 ohms. A esta de arriba le di un valor de 10 ohms y a esta le di un valor de 20 ohms, ¿vale? Esto luego se va a ver reflejado en los cálculos. Entonces le damos aquí 20 ohms, ¿ok? Ok, y en esta parte de aquí decidí dar un voltaje total de 220. Como en este caso no hay ninguna pila que te dé 220, entonces uní 110 voltios más 110 voltios y me da total de 220. Entonces ya por último unimos el circuito y como vemos aquí empieza a trabajar. Entonces ahora, una vez que ya está trabajando, como vemos, aquí están los 5, aquí están los 10 y aquí están los 20. Ok, todo está bien. Entonces ahora tomaremos nuestro multímetro, sí. Y si medimos esta parte con esta, nos debería, para empezar, marcar. Ok, ya encontré el fallo. En esta parte de aquí las pilas no están configuradas. En este caso les dije voy a trabajar con 220 voltios. Entonces subimos aquí a 110 y esta de igual manera la subimos a 110, ok. En este caso el programa nos dice que posiblemente las resistencias, una, no son adecuadas, o dos, el trabajo está siendo muy pesado para ellas. En este caso, lo único que podría llegar a pasar es que se lleguen a quemar, o que nos indique que puede existir un calentamiento en lo que son las baterías o en la resistencia, ya que están trabajando un poco más arriba de lo que deberían trabajar. Entonces, ok, pero ignorando esto, vamos a tomar nuestro multímetro y primero vamos a verificar que el voltaje con el que estamos trabajando son los 220 voltios que les mencioné anteriormente. Como ven, aquí están los 220, ok. Y ahora tomaremos nuestro amperímetro y como vemos, si vemos aquí nos marca que el nivel de amperios que está corriendo en esta parte de aquí son de 18.86. Esto después lo vamos a ver reflejado en los cálculos que les mencionaba. En mi caso los cálculos me dan que son 885, pero en este caso está fallando por una milésima. Entonces ahora, si medimos esta parte de aquí, nos dice que está corriendo 12.57 amperios, que es lo que me da en los cálculos igual. Intensidad 12.57 amperios. En esta parte nos da 6.29 y son los mismos que nos da en los cálculos. Por último, checamos esta, nos da lo mismo, 6.29. Aquí deberían de ser 12.57. En cada una de las resistencias nos va a dar lo que nos daba en esta parte. Y por último, si medimos esta parte de aquí, nos debería de estar a 18.85 amperios, ok. Entonces ya que vimos estos valores y coinciden con nuestros cálculos, sabremos que estamos bien. Esta parte es como la parte gráfica, y ahora viene como la parte tediosa y la parte aburrida para muchos, que es la parte de los cálculos. Entonces pasamos a esa parte, ¿vale? Ok, entonces en esta parte
de los cálculos yo hice lo que es el diagrama y sus respectivos cálculos, ¿no? En este caso ya está todo resuelto, pero les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Para empezar tenemos que identificar datos y acomodarlos, como vamos a tener lo que son la resistencia 1, 2, resistencia 3, la resistencia de la resistencia 2 y 3 y la resistencia total de la 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces aquí lo acomodaríamos de la misma manera con el voltaje y por último la intensidad 1, 2, 3, 2 y 3 y la intensidad total. Estos son los valores que les digo que anteriormente nos aparecían en lo que es el simulador, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es identificar el problema y acomodarlo. En este caso estamos viendo que tenemos tres resistencias, ¿no? Esta que está en serie y estas dos que están en paralelo. Entonces a cada uno le vamos a asignar el número de resistencia. En este caso yo le puse que esta va a ser la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿ok? Entonces lo pondremos aquí: resistencia 1, 5 ohms, resistencia 2, 10 ohms y resistencia 3, 20 ohms. Y por último nos dice que estamos trabajando un voltaje de 220, entonces en voltaje total le ponemos 220, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Analicé el problema y en mi caso lo que yo hice fue simplificar el problema, ya que si en este caso tenemos una resistencia en serie y estas dos paralelas, entonces ¿por qué no sumar la resistencia 2 más la resistencia 3 y así tener un circuito más simple, que es lo que tenemos aquí? Que es resistencia 1 más resistencia 2, que es el valor de R2 más R3. Entonces, lo que tendríamos que hacer son los siguientes cálculos. Ok, entonces, como, como vamos a simplificar lo que es el circuito, tenemos que vamos a usar la siguiente fórmula. Tenemos que R2 más R2 3, su inverso es igual a la inversa de R2 más la inversa de R3, ¿ok? Entonces sustituimos estos valores y aquí, como vemos, va 1 más entre R2, 3. Esto es igual a 1 entre 10 más 1 entre 20, ¿ok? Entonces sacamos el denominador común, que en este caso el denominador común es 20, y sumamos el denominador común es 20, entonces 1 entre 20 es 20, entonces ponemos, 2 entre 20 es 2, entonces ponemos aquí 2 y aquí es 1 entre 20, 1, ok. Entonces ya que hicimos esto, sumamos las fracciones en esta parte de aquí, que sería 1 entre R2 R3 es igual a 3 entre 20 y como sabemos los elementos que están dividiendo pasan multiplicando, entonces en este caso el 3 pasa, en este caso se realiza esto, 1 por 20, 20, esto es igual a 3 por R2 R3, ok. Entonces el 3 pasa dividiendo y tenemos que 20 entre 3 es igual a R2 3, y por último tenemos que R2 R3 es igual a 6,67 si hacemos el cálculo de este. Entonces ya tenemos lo que es la suma de la resistencia 2 más 3, que en este caso es la que tenemos aquí, ¿vale? Esta más esta y este valor esta más esta y nos da este valor. En este caso pues ya tenemos más simplificado lo que es el diagrama, ya que ahora estas dos ya tenemos el valor en esta y esta sigue igual. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, en este caso pues ya obtuvimos lo que es la resistencia 2, 3, la suma de estas dos, vemos que es 6,67. Ahora lo que vamos a hacer es obtener este dato, que es la suma de la resistencia 1, 2, 3. Ahora para realizar esto usaremos lo siguiente, que es resistencia 1, 2, 3 es igual a resistencia 1 más resistencia 2, 3. Entonces sustituimos datos y vemos que resistencia 1 es igual a 5 y más resistencia 2, 3, que
como vimos anterior, era 6,67. Entonces hacemos la suma y por último obtenemos el dato que es resistencia 123, que es 11,67 ohms. Entonces, una vez que tenemos este dato, ahora lo que tenemos que hacer es obtener el siguiente dato, que en este caso es la intensidad total. Entonces, para sacar la intensidad total utilizaremos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia, ¿vale? Entonces, en este caso sustituiremos la fórmula y la pondremos de la siguiente manera, que es intensidad total es igual a voltaje voltaje 1 entre resistencia total, ¿vale? Que sería resistencia 1, 2, 3. Entonces, vemos que voltaje total es igual a 220 y resistencia total es igual a 11,67. Entonces, hacemos el cálculo y 220 entre 11,67 nos da igual a 18,85 amperios. Entonces este dato ya lo tenemos y lo pondríamos en lo que es intensidad total. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es obtener los siguientes datos, que en este caso es la intensidad 1. Entonces, como tenemos aquí un circuito en serie, esto nos dice que la intensidad va a ser la misma para todo el circuito. Entonces tenemos que la intensidad anterior fue la intensidad total fue de 18,85. Entonces, con este dato ya sabemos que la intensidad va a ser la misma en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Entonces ponemos intensidad 1 es igual a 18,85 amperios. Y como va a ser la misma intensidad en esta parte de aquí, lo ponemos igual aquí. Intensidad total de 2,3 es igual a 18,85. Entonces, ya que tenemos estos datos, procedemos a sacar el siguiente dato. Entonces, una vez que ya obtenemos este dato, nos toca sacar lo que es el voltaje 1 y el voltaje 2,3. Entonces, aclaración. En este caso, la intensidad no es la misma para la 2 y la 3, ya que como están en paralelo, varios electrones viajan más para arriba o más para abajo, entonces no es igual. Por eso en este caso no se le pone aquí en esta parte 18,85. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es obtener el voltaje 1 y el voltaje 2,3. Para esto utilizaremos lo que es la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces sustituimos datos y en este caso vamos a utilizar lo que es el voltaje 1. Entonces ponemos voltaje 1 es igual a intensidad 1 por R1. Esto es igual a 18,85 por 5 simplemente, y nos da un total de 94,25 voltios. Entonces ponemos aquí el resultado, 94,25 voltios. Ahora vamos a sacar el voltaje de 2 y 3, entonces aplicamos la misma fórmula y sustituimos los datos. Ahora son 2, 3, ¿no? Entonces ponemos voltaje 2,3 es igual a intensidad 2,3 por resistencia 2,3. En este caso, resistencia 2,3 es igual a 18,85 miento. Intensidad 2,3 es igual a 18,85 por resistencia 2,3, que es igual a 6,67, y esto nos da igual a 125,73 voltios. Entonces ya tenemos el dato de voltaje 1, que lo ponemos en esta parte de aquí arriba, y voltaje 2, que es esta parte de acá. Entonces esta parte de aquí ya la tendríamos. Ahora, ¿qué toca hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la intensidad 2 y la intensidad 3. Para esto de nuevo utilizaremos lo que es la ley de Ohm, y en este caso la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual a voltaje por entre resistencia. Ok, entonces en este caso, como vamos a obtener los dos valores, ponemos primero intensidad 2 es igual a voltaje 2 entre resistencia 2. Voltaje 2 es igual a 125,73 entre resistencia 2, que es igual a 10. Esto es igual a 12,57 amperios. Entonces ya tenemos el dato de la intensidad 2. Ahora queremos obtener la intensidad 3, que es esta parte de aquí. Entonces tenemos
Intensidad 3 es igual a voltaje 3 entre resistencia 3. Voltaje 3 es igual a 125,73 entre resistencia 3, que es igual a 20, y esto nos da un resultado de 6,29 amperios. Entonces ya tenemos el siguiente dato, que es 6,29 amperios, ¿ok? Y entonces en esta parte ya tendríamos llena lo que es nuestra tabla de datos, y por lo tanto ya estaríamos resolviendo lo que es el circuito eléctrico y obteniendo los datos del circuito eléctrico. Ahora, si nos damos cuenta, estos datos que obtuvimos ahorita son los mismos que nos aparecen en el simulador. Entonces nos dirigimos al simulador. Ok, entonces en esta parte de aquí voy a dejar los datos que obtuvimos en la anterior, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí y lo subimos un poco. Ok, en esta parte ya se ven perfecto lo que son los datos, ¿vale? Entonces ahora, si nosotros tomamos lo que es nuestro amperímetro, entonces vemos que los datos que están aquí son los mismos que nos salen aquí. Como vemos, si medimos el nivel de amperios que está corriendo en esta parte de aquí, obtenemos 18,86, que son la intensidad total de esta parte. Entonces ahora, si medimos esta parte de aquí, vemos que obtenemos 6,29 amperios, que es la intensidad 3 que tenemos aquí, 6,29 amperios. Si medimos la parte de aquí arriba, vemos que obtenemos 12,57 amperios, que es la intensidad 2 que obtuvimos aquí. Y por último, si medimos esta parte de aquí, obtenemos que la intensidad es de 18,86 amperios, que es la que obtuvimos aquí. Y por lo tanto, como esta es la salida, tenemos una intensidad total de 18,86. Y así es como creamos un diagrama eléctrico y su respectiva explicación con los respectivos cálculos, ¿vale? Y eso es todo. Mi nombre es Daniel Alexander y gracias por escucharme.